La falsa aplicación de una norma jurídica ocurre cuando el juez aplica una norma jurídica a una situación fáctica que no está comprendida en el precepto. Es decir, la falsa aplicación ocurre cuando un hecho que ha sido establecido por el sentenciador se califica mal y en consecuencia se subsume en una norma jurídica, la cual no debía regular la situación planteada en el proceso. En el subíndice, el formalizante señala que la alzada aplicó falsamente el artículo 1387 del Código Civil, lo que conllevó a desechar la prueba de testigos, promovida y evacuada a los fines de demostrar las condiciones que determinan la nulidad del contrato, objeto de la controversia. Asimismo, delata la infracción del artículo 1393 ordinal 3, el cual contiene la excepción que permite admitir la prueba de testigos cuando el acto es atacado por la ilicitud de la causa. La sentencia recurrida estableció sobre los medios probatorios aportados por la accionante para demostrar la procedencia de nulidad reclamada. Lo siguiente: aportaciones probatorias de la parte demandante. Promovió igualmente la parte actora. Durante el lapso probatorio, las declaraciones testimoniales de las ciudadanas titulares de la cédula de identidad número 10.383.793 y 1.849.245 respectivamente, las declaraciones fueron rendidas ante un juzgado de la causa. Así, observa este juzgador respecto a las anteriores declaraciones testimoniales que las mismas fueron hechas por personas hábiles, que no incurrieron en contradicciones en sus dichos, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se apreciarán las mismas a los efectos de la decisión, para apreciar los hechos donde los testigos fueron contestes en afirmar que conocen tanto a la actora como a la demandada, que las acompañaron a la oficina subalterna del registro del municipio Libertador para el otorgamiento del documento de crédito con garantía hipotecaria por la cantidad de 9 millones de bolívares. Actualmente, 9.000 bolívares, que en fecha 22 de abril de 2002 la demandada le informó al demandante que la operación a realizar era una venta con pacto de retracto por la cantidad de 17.500.000 bolívares, actualmente 17.500 bolívares, y no un crédito con garantía hipotecaria, lo cual, declararon, ocasionó una discusión entre ellas, por no haber sido lo acordado inicialmente, que ante el apremio y situación económica en la que se encontraba la actora, esta se vio obligada a aceptar y firmar la nueva modalidad de negociación de venta con pacto de retracto, que una vez firmado el documento de venta con pacto de retracto, acompañado a la señora y al Banco de Venezuela, donde la demandada retiró en efectivo la cantidad de 5 millones de bolívares, actualmente 5.000 bolívares, la cual entregó a la señora demandante, que la demandada le dijo a la actora que el saldo de precio inicialmente convenido, es decir, la cantidad de 4 millones de bolívares, actualmente 4.000 bolívares, se le entregaría en el plazo de 4 días, a partir de esa fecha, pero que realmente se les entregó a los 4 meses, que acompañaron a la actora cuando la demandada se valió de la abogada para entregarle en dinero en efectivo los 4 millones de bolívares para completar el monto inicialmente acordado. Observa igualmente esta superioridad, que dichas disposiciones no fueron tachadas por la representación judicial de la parte demandada, ni que de las mismas se desprecia que exista amistad íntima entre la actora y los declarantes, pues en ningún momento los testigos manifestaron sostener amistad alguna con la parte actora. Por el contrario, éstas se limitaron a responder las preguntas que le fueron formuladas por el apoderado de la parte promovente, sin que entre dichas disposiciones se evidencie contradicción alguna, por lo que a juicio de quien aquí sentencia, mal puede concluirse que los testigos tengan interés en las resultas del juicio, y en consecuencia éstas no se encuentran subsumidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara. Sin embargo, el artículo 1387 del Código Civil establece: al respecto, considera necesario este juzgador citar la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, juzgado de sustanciación de fecha 17 de octubre de 2007, expediente número 2004-3268, donde se estableció: luego de haber transcrito la anterior sentencia, se deduce que la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor de objeto de la demanda exceda de 2.000 bolívares, no debe ser admitida. En el caso que nos ocupa, se observa que se admitió la prueba de testigos promovida por la parte actora, y la misma fue evacuada en su oportunidad, siendo que no obstante de las disposiciones analizadas, se aprecia que se pretendió demostrar la situación económica apremiante que alega la actora padecía para el momento del otorgamiento del documento de venta con pacto de retracto.
así como la forma en que, según alega, le fue parcialmente cancelado el precio de la venta al señalar que solo recibió la cantidad de 9 millones de bolívares, actualmente 9.000 bolívares, y en dos partes en momentos diferentes al otorgamiento del documento, lo cual a todas las luces resalta contrario a lo establecido en el documento público, otorgado ante la oficina subalterna del registro público. Aunado a ello, a que el valor de la demanda se estableció en la suma de 150 millones de bolívares, actualmente 150.000 bolívares, lo cual evidencia que el valor de objeto de la demanda excede de 2.000 bolívares, razón por la cual se infiere que la prueba de testigos promovida no es admisible de conformidad con el artículo 1387 del Código Civil. En consecuencia, solo resta a este juzgador negar todo el valor y la fuerza probatoria de las declaraciones rendidas por los ciudadanos y titulares de la cédula de identidad número 10.383.793 y 1.849.245, respectivamente. Así se decide. Como se observa de la transcripción parcial del fallo, el sentenciador de alzada señala que las declaraciones testimoniales fueron hechas por personas hábiles, que no incurrieron en contradicciones en sus dichos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, las apreciaría a los efectos de los hechos donde los testigos fueron contestes. Asimismo, estableció que dichas disposiciones no fueron tachadas por la representación judicial de la parte demandada y que de las mismas no se desprende que exista amistad íntima entre el actor y los declarantes. Sin embargo, dedujo que la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor de objeto de la demanda exceda de 2.000 bolívares, no debe ser admitida, por lo cual negó todo el valor y la fuerza probatoria de las declaraciones rendidas por las ciudadanas, de conformidad con el artículo 1387 del Código Civil. Ahora bien, con relación a lo denunciado por el formalizante, la Sala observa que los artículos 1387 y 1393 del Código Civil disponen lo siguiente. Artículo 1387. No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor de objeto excede de 2.000 bolívares. Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, el tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de 2.000 bolívares. Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio. Artículo 1393. Es igualmente admisible la prueba de testigos en los casos siguientes. 1. En todos los casos en que haya existido para el acreedor la imposibilidad material o moral de obtener una prueba escrita de la obligación. Cuando el acreedor 2. Cuando el acreedor haya perdido el título que le servía de prueba, como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. 3. Cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa. Con base en lo expresado por el juez de recurrida, esta Sala de Casación Civil, acorde con lo establecido en los artículos UT supra, considera que el juez superior actuó ajustado a derecho al haber desechado la prueba de testigos, advirtiendo que el valor de la demanda se estableció en la suma de 150 millones de bolívares, actualmente 150.000 bolívares, lo cual evidencia que el valor de objeto de la demanda excede de 2.000 bolívares. Razón por la cual se infiere que la prueba de testigos promovida no es admisible de conformidad con el artículo 1387 del Código Civil, y como consecuencia de ella declarar sin lugar la demanda de nulidad de venta con pacto de retracto, con lo cual, contrario a lo aducido por el formalizante, no infringió los artículos 1387 y 1393 ordinal 3 del Código Civil. Tal como quedó resuelta en la única denuncia por defecto de actividad, en el libro, la accionante aduce como fundamento de su demanda el vicio del consentimiento y la ilicitud del objeto del contrato de compraventa, con pacto de rescate, contrario a lo que hoy indica, referido a que se demanda la ilicitud de la causa del contrato, por cuanto se trata de un acto simulado. Por los razonamientos antes expresados se declara improcedente la presente denuncia, así se establece. Finalmente, considera la Sala oportuno señalar que el formalizante solicita se ejerza el control difuso de la constitucionalidad de la ley, a los fines de declarar inconstitucional la disposición legal contenida en el artículo 1387 del Código Civil, que delata como infringido en la presente denuncia y en consecuencia se desaplique para el subyúdice. En tal sentido señala, en el supuesto negado de que esa honorable Sala considera que el juez de la recurrida obró correctamente al aceptar la calificación jurídica de nulidad del objeto contenida en la demanda
y, en consecuencia, que actuó ajustado a derecho al aplicar para la resolución de la controversia lo establecido en el artículo 1387 del Código Civil, para declarar inadmisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla. Con el valor de objeto exceda de 2.000 bolívares, solicitó respetuosamente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución, la Sala ejerza el control difuso de la constitucionalidad de dicha norma, que limita la posibilidad de probar hechos que afectan la validez de dichas convenciones, como es la falta de consentimiento legítimamente manifestado, por causa de violencia, dolo o la nulidad de los contratos por ilicitud del objeto o de la causa, o cuando existe simulación del contrato, circunstancias estas de gran dificultad probatoria, porque nos preguntamos cómo se puede probar que hubo violencia física o moral sobre uno de los otorgantes, que fue obligado, por ejemplo, a firmar un documento amenazado de muerte o engañado hábilmente por la otra parte. Prevalía de medios capaces de sorprender su buena fe para obtener un perjuicio injusto en perjuicio de otro. ¿Se puede acaso pensar que estas circunstancias excepcionales se pueden probar con una prueba escrita o mediante un juramento decisorio o mediante una confesión obtenida extraprocesalmente o en posiciones juradas? Indudablemente que no, en materia civil, pero en materia penal seguramente que sí, porque para probar la comisión de un delito no existe limitación alguna de la prueba de testigos. Todo esto nos lleva a sostener que esa limitación contenida en el Código Civil, que viene del Código Napoleónico y que ha mantenido una vigencia por más de 200 años, es francamente contraria a los principios modernos, que orientan el proceso y consagran la libertad probatoria y la apreciación de la prueba bajo los principios de la sana crítica, consagrados en los artículos 395 y 507 del Código de Procedimiento Civil, superando de esta manera el viejo concepto de la prueba tasada que inspiró el viejo código francés, que tuvo como modelo, además de las costumbres francesas, el Tratado de Obligaciones Potier, quien inspiró en su obra, en el derecho justiniano, instituciones algunas de ellas francamente vetustas, que chocan con el principio consagrado en el artículo 257 de la Constitución, que establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que establece que los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio, en efecto, la limitación establecida en el Código Civil a la admisión de la prueba de testigos para probar la existencia o extinción de las obligaciones por un monto superior a 2.000 bolívares, lo que hoy representa la compra de un cartón de huevos o de una hamburguesa. No tiene sentido y deviene manifiestamente inconstitucional, porque obstaculiza la materialización de los principios constitucionales y legales del proceso moderno. Y pido que así sea considerado y, en consecuencia, esta nueva Sala de Casación Civil, ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad de la ley, declare inconstitucional la mencionada disposición legal contenida en el Código Civil y desaplique el indicado precepto para la decisión del presente recurso de casación intentado por nuestra representada. Sobre el concepto de la constitucionalidad, la Sala Constitucional de este alto tribunal, en sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, estableció: es pues evidente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció una fórmula para cohesionar la interpretación de la norma constitucional, y en tal sentido el texto fundamental designó a la Sala Constitucional como el ente con la máxima potestad para delimitar el criterio interpretativo de la Constitución y hacerlo vinculante para los demás tribunales de la República y los demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, la Sala Constitucional posee discrecionalmente la potestad coercitiva otorgada por la Constitución para imponer su criterio de interpretación de la Constitución, cuando así lo considera en defensa de una aplicación coherente y unificada de la Carta Magna, evitando así que existan criterios dispersos sobre las interpretaciones de la norma constitucional, que distorsionan el sistema jurídico, creando incertidumbre e inseguridad en el mismo. Asimismo, en sentencia número 833 del 17 de julio de 2001, la misma Sala Constitucional definió el control difuso de la constitucional de la siguiente manera: debe esta sala, con miras a unificar la interpretación sobre el artículo 334 de la vigente Constitución y con carácter vinculante, señalar en qué consiste el control difuso y en qué consiste el control concentrado en la Constitución. El artículo 334 de la Constitución reza: consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces, incluso los de la jurisdicción alternativa, asegurar la integridad de la Constitución, lo cual adelanta mediante el llamado control difuso. Dicho control se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría que es
incompatible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando en instancia de parte o de oficio, la desaplica para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa, haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraria. Por lo tanto, el juez que ejerce el control difuso no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla, en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada o hasta la propia ley coliden con la Constitución. Es entonces imperativo para todos los tribunales del país, así como para las salas del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplicar la norma legal considerada inconstitucional. Ahora bien, en el caso de estudio, la Sala observa que en la solución de la denuncia precedentemente resuelta se declaró improcedente la falta de aplicación de los artículos 1387 y 1393 del Código Civil, respectivamente, por cuanto la solución jurídica dada por el ad quem en modo alguno está reñida con la carta política o con la doctrina de esta sala de casación civil. Cabe destacar que, contrario a lo indicado por el formalizante, en las acciones de simulación distintas a la incoada, se repite nulidad de venta según se desprende del petitum, contenido en el libelo de la demanda. La sala ha dejado sentado el principio de libertad probatoria que tienen las partes intervenientes en el mismo. Con base en lo expresado, la sala desestima la petición de ejercicio del control difuso de la constitucionalidad que el formalizante solicita, así se establece. Decisión en mérito de las consideraciones expuestas. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de casación propuesto contra la decisión de la fecha 11 de abril de 2016, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Públiquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la Cognición, Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Particípese de la presente decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Procedimiento Civil. Dada y firmada y sellada en la sala de despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 9 días del mes de diciembre de 2016. Año 206 de la Independencia y 157 de la Federación. Presidente de la Sala y ponente.